Amén, Señor Jesús. 1, 2, 3, amén. Amén. Queria primeiro expressar a grande alegria de estar aqui com vocês. Quería expresar primero la gran alegría que tengo de estar con ustedes. Quería comenzar leyendo estos versículos de Romanos 11 antes de entrar en la palabra. Versículo 33 a 36. Versículos 33 al 36. Ó profundidade da riqueza, Oh profundidad de las riquezas, tanto da sabedoria de la sabiduría como do conhecimento. y de la ciencia de Dios. Quão insondável Cuán insondables son sus juicios e quão e inescrutables sus caminos. os caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ou quem primeiro deu ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? dele e por meio dele Porque de él y por él y para él son todas las cosas. a ele A él sea dada la gloria por los siglos. Amén. Vamos ler juntos esse último versículo. Vamos a leer juntos este último versículo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Lendo esses versículos, a gente vê Leyendo estos versículos podemos ver de que los caminos del Señor son inescrutables, insondables. a mente do Senhor, La mente del Señor, ¿quién la conoció? quem foi conselheiro do Senhor, ¿Quién fue consejero del Señor? mostrando quão sábio, profundidade, Y mostrando cuán sabio es el Señor, cuál es la profundidad de la riqueza, la sabiduría y del conocimiento de Dios. esses versículos antecedem Estos versículos anteceden o capítulo 12 al capítulo 12 e versículo 1. y el versículo 1. Eu creio que por isso que Paulo, Yo creo que por eso Pablo, él hace aquí un ruego. Os ruego, hermanos, e essa palavra, y esa palabra, rogar, ela tem uma característica muito forte, tiene una característica muy fuerte, como que implorar, que es implorar o pedir, solicitar. solicitar. E esse pois, uma palavra tão curta, pois, Y esa palabra, ela tem o significado de así que, por esta razão, por esse es por esta razón, por este motivo. Siendo así, Então há motivo para Paulo rogar. hay un motivo para que Pablo ruegue. Hay un motivo para que Pablo ruegue. Lo que él escribe en el versículo 1 y 2. Quando Cuando nos deu essa oportunidade de estar se nos dio esta oportunidad de estar aquí con ustedes, diante do Senhor, delante del Señor, se estaba buscando cuál sería para compartilharmos el tema para compartir. a graça de Deus, Y por la gracia de Dios, estamos disfrutando de estos versículos con todos los hermanos en Europa. muita luz foi trazida para nós, Y mucha luz fue traída para nosotros al cavar en esos versículos, uno a uno, sin leu, aprendeu, depender de lo que leímos o aprendimos en muchos lugares. No quiere decir de que lo que hayamos aprendido o leído esté mal, mas tomamos una decisión muy clara delante de todos los hermanos. cavar as riquezas, Vamos a aprender a cavar las riquezas de las Santas Escrituras. aprender a cavar Vamos a aprender a cavar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas. nós temos o Espírito, Nosotros tenemos el Espíritu. nós temos a vida de Deus, Tenemos la vida de Dios. temos tudo aquilo Y nosotros tenemos todo aquello para nosotros poder comprender lo que el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros aquí. confirma com tudo aquilo que o Senhor fala e falou Y se confirma con todo aquello que el Señor habló y habla por medio de sus siervos, de todos los siervos pasados, en la historia de la iglesia hasta hoy. Y alabamos al Señor, porque el Señor nunca dejó de hablar. Él continúa hablando fala também pela sua palavra y habla también por su palabra
por medio de cada uno de sus miembros. O tema dessa comunhão de El tema de esta comunión de hoy en la mañana es edificando y siendo edificados na nova criação, não é isso? en la nueva creación. Esse tema foi escolhido. ¿Por qué ese tema fue escogido? Estar claros que todos nós, Necesitamos estar claros de que todos nosotros estamos en la nueva creación. nova criação, o fato de estarmos sentados aqui Y el hecho de estar sentados aquí é uma assembleia da nova en una asamblea es la asamblea de la nueva creación. Aquí es la reunión de las nuevas criaturas en Cristo Jesús. tudo que se refere a nós no tocante Todo lo que se refiere a nosotros con respecto a nuestra vida pessoal, cristiana, personal e individual y corporativa, como iglesia, tiene que ver totalmente con la nueva creación. isso tem que sair daqui bem marcado, Eso debe salir de aquí muy marcado en cada uno de nosotros. uma vez bem marcado isso, Porque una vez bien marcado eso, con certeza, nosotros estaremos experimentando cual sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. só que para Paulo fala, Solo que para Pablo, hablar eso, diciendo, irmãos, os ruego, hermanos, sendo por esa razón, siendo así, assim, esse fato, debido a este hecho, a yo quería breve dar una breve vista panorámica sobre la carta de Romanos, antes de poder chegar nesse capítulo 12. Para que nós entendamos antes de poder llegar al capítulo 12. uma carta. Porque, hermanos, fue una carta escrita a los hermanos en forma de ruego. ¿Quién escribió cartas aquí? Ya todos, ¿no? Você já tem Cuando alguien escribe una carta, comienza a escribirla teniendo ya una idea. uma ideia Usted tiene una idea, para quem você quer. lo que usted quiere decir y para quién quiere decirlo. Vai escrevendo, Y a medida que usted va escribiendo, inspiração vem, você la inspiración viene. coisas novas vêm Vienen nuevas cosas, e vão correcto. sendo escritas. Y ahí van siendo escritas esas cosas. Ele era um servo de Deus, Y como Pablo era un siervo de Dios, já estava hizo una carta. de Deus de tornar-se parte das Santas Escrituras, Y ahí se iba a convertir todo ese texto en parte de las Santas Escrituras. Como Pedro dice, por Deus, de que toda palabra fue inspirada por Dios. Tenemos que entender que cuando Pablo comienza escribiendo Romanos, para escrever el libro de Romanos, para escribir 16 capítulos, la verdad, no existían capítulos. En el original no existen capítulos. Es solo un texto solo. separou por capítulos, foram os próprios Quien separó por capítulos que eram a Bíblia, son los propios que compusieron la Biblia para poder facilitar el estudio. mas é uma carta. Mas es una carta Onde o apóstolo ele abre seu coração, donde el apóstol abre su corazón para los hermanos en Roma. vai escrevendo, eu queria que você Y a medida que él va escribiendo, yo quería que percibiesen de que para él llegar a ese punto de decir los versículos con los que dimos inicio, 33 33 até 36, al 36, como se fosse de que fue como si fuese un éxtasis, un momento a sua de que fue el auge, la cúspide de su escrito, en el cual él estaba percibiendo de que cuando él escribía estaba tocando, relatando sobre el contenido. Él no podía hacer otra cosa sino louvar, adorar e glorificar. alabar, adorar al Señor, glorificarle. Ele ficou tão, eu creio que enquanto ele escrevia, Yo creo de que cuando él escribía, foi inspirado por una vez que fue inspirado por Dios, él mismo quedó muy impresionado. E ele faz então um rogo. Y entonces ahí él hace un ruego Tocou delante de todo lo que vio. como fazer, senão eu Él no tiene cómo decirlo de otra manera y él dice por eso, por esta razón, hermanos, os ruego. tem razão. ¿Cuál razón? Capítulos anteriores. Los 11 capítulos anteriores. Vou dar uma Vamos a dar parada rápida. una pincelada rápida. Irmãos me deram 50 minutos. Los hermanos me dieron 50 minutos. Eu vou pedir 10 minutos a mais por cada. Yo voy a pedir 10 minutos más Tá bem? por cada dato que no consiga dar aquí. Tá justo ou não? Então tá bom. ¿Es justo? Amén. Romanos 1 Romanos 1 começa falando comienza hablando da sua comissão de su comisión como um chamado de Deus como un llamado de Dios cumprir com uma missão que Deus
para poder cumplir con una misión de Dios, separado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, novas de Deus, que no es más que las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios están relacionadas con un factor primordial que se llama el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de Dios comienzan en la cruz. Comienzan respecto a la cruz que ya cual fue por Dios, prometido por intermedio de sus profetas, la sagrada ya estaba hablando de que el contenido de esas buenas nuevas es una persona, la persona de Jesucristo. El Evangelio no es nuestra capacidad de predicar, nuestra capacidad de convencer, no. El Evangelio es una persona viva. Es la persona del Señor Jesús. Y Pablo hace ahí cuestión de mencionar en su carta, en el auge, para que todos sepan. Voy a comenzar con Cristo, y voy a desarrollar Cristo, y voy a finalizar con Cristo. Porque este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas. Mas no con respecto al Hijo de Dios, unigénito. Porque esas buenas nuevas tienen que ver con el Hijo de Dios habiendo pasado por todo ese proceso para terminar en la cruz. Y a partir de la cruz, Él se convierte en el Hijo primogénito de Dios. Lo que dice aquí en el versículo 3. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ese Jesucristo, nuestro Señor, ese Hijo de Dios, designado, no es el unigénito del Padre que vino aquí. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No es ese Hijo unigénito solamente, sino es ese Hijo unigénito que pasó por todo el proceso humano, se vistió de la humanidad. Él elevó la humanidad con sus virtudes, trajo los atributos divinos para adentro de la humanidad, murió en la cruz, para que entonces las buenas nuevas de Dios se hiciesen disponibles para todos nosotros en la persona del Señor Jesús. Aquí es Jesucristo nuestro Señor. La persona de Jesús. La persona de Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas comienzan ahí en la cruz. Comienzan con este Hijo unigénito de Dios, vestido de humanidad, crucificado, y muerto y resucitado. Y ahí podemos nosotros ver de qué son las buenas nuevas siendo activadas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, Él resucita, camina con los 12, hay discípulos ahí en Emaús, y Él habla para los discípulos todo lo que los profetas y la ley hablaron con respecto a Él. Salmos, los profetas, las leyes, todo el Antiguo Testamento. ¿Estaba dónde? Estaba enfocado, apuntando directamente a Jesucristo. Como las buenas nuevas, y entonces ahí comienza hablando para los romanos, mostrando quién es Jesucristo. Todas las buenas nuevas comienzan con una persona, y Él quiere marcar la referencia. La referencia es Jesucristo, nuestro Señor. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Ahí, en el capítulo 1, comienza a describir de que este Evangelio, el versículo 16 y 17, que este Evangelio que es una persona, versículos 16 y 17, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Son las buenas nuevas del Señor Jesús. Es el poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso, cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, hablamos de las buenas nuevas. Tenemos que presentar la persona del Señor Jesús. Solamente esa persona, únicamente. Cuando usted presenta la persona del Señor Jesús, de manera que el Espíritu le llevó a presentarle.
No una doctrina, mas sí en su experiencia. que o próprio evangelho, que a Deja que el propio Evangelio, el propio Señor Jesús, Él va a hacer el trabajo pessoa creia nele. para que la persona cree en Él, É o ¿verdad? poder de Deus para todo aquele que crê. Y es el poder de Dios para todo aquel que cree. Y dice ahí que todo eso viene por el hecho, Que se chama por un hecho que se llama fe. justo viverá por fé. El justo vivirá por la fe. 1:18 até mais El capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 2, Él comienza hablando condição do homem. de la condición del hombre. Irmãos, essa é uma carta. Vean, hermanos, esta es una carta. Vá acompanhando. Ele apresenta. Vayan acompañando. Él presenta el objetivo, presenta la condición del hombre. Por quê? Porque nós temos que saber de onde viemos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de dónde venimos. No podemos olvidarnos jamás, hermanos, lo que nosotros éramos, de dónde vinimos, Ambiente que nós vivemos. del ambiente del que Isso vinimos. que descreva aqui do versículo 18 até o 32. Del versículo 18 hasta el 32. Tal vez no describe Temos vivido lo que nosotros hayamos vivido, más el contexto del mundo en el cual vivimos. Está escrito ahí, hasta el día de hoy. E incluso tal vez peor que eso. Correcto. tudo isso foi Para mostrar de que todo eso fue debido a qué? Debido al pecado, debido a la caída del hombre, debido al hombre haberse apartado de Dios. Entonces está describiendo aquí la condición lavada a humanidade. depravada de la humanidad. E sobre isso o juízo de Deus. Mas sobre eso se escribe lo que es el juicio de Dios, que es debido al pecado. Va mostrando de que el hombre es inexcusable delante de Dios, porque todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Ele relata que não há justo, Relata aquí de que no hay justo ni siquiera uno. En el capítulo não há 3, quem entenda, não há quem busque a Deus. no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se extraviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien. Eso incluye a usted y a mí. Então, se estamos aqui hoje, estamos Si estamos aquí hoy, coisa que vamos estamos aquí por una cosa que vamos a ver de aquí a poco, que se llama gracia y misericordia. Então, ao decorrer Entonces, al recorrer la carta, Pablo hace cuestión ahí, quiere explicar algo para que veamos de dónde venimos, por qué yo estoy aquí, cómo estoy aquí, para qué estoy aquí. El tiempo tal vez va pasando, hermanos, sendo y vamos olvidando el pasado, nuestra condición, de dónde vinimos, a gente vai pensando que a gente é alguma y vamos pensando de que somos o somos algo, tenemos alguna cosa. Y ese es el gran problema hoy, que nos hace caer y nos hace perder frescor el frescor da salvação. de nuestra salvación y del disfrute de la salvación. Quando a gente consegue todos os dias conhecer a nossa história como se fosse um filme, né? Cuando conseguimos conocer nuestra historia cada día como una película, Agradecer ao Senhor. mas no para lamentar, sino para agradecer al Señor. Señor, ¿de dónde vine? Y ahora, Señor, ¿dónde estoy? Gracias por eso. Señor, gracias porque mira, esto era lo que era, mas gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora. Eu era e de onde o Senhor me Lo que yo era, de dónde me rescataste, Señor, para ser hoy tuyo. Amén. resgatou. O Evangelho é o poder da salvação que vai nos salvando dia a dia. Este es el Evangelio con el poder de la salvación que va salvándonos día a día. Y ahí el capítulo 3 en el final. Independente de toda essa situação, aleluia, Independiente de toda esa situación, aleluya, nuestro Dios, teve um plano. Él siempre tuvo un plan para toda la humanidad. Sempre teve um plano para mim e para você. Siempre tuvo un plan para usted y para mí. Siempre tuvo un plan de rescate. Por eso, Jesus veio, Jesús vino. o gênio de Deus veio, El unigénito de Dios vino. Vivió una vida humana. morreu na cruz, tornou-se o primogênito, Murió en la cruz, se hizo el primogénito. Fue designado Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Y hoy, toca em Jesus Cristo. cuando tocamos en Jesucristo, nosotros tocamos en esas buenas nuevas. Essa salvação, Y nos trajo esa salvación. Y nos trajo, ¿ahora qué? La justificación. nós que éramos totalmente Nosotros que éramos totalmente sem justiça, sin justicia, totalmente ímpios, totalmente impíos, nos justifica. el Señor Jesús nos justifica, como dice el capítulo 3, 21 y Agora, 22. sem lei se manifestou a justiça Mas ahora, testemunhada pela lei e pelos profetas. aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos pecaram e caíram
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. importa se é qual a sua raça, qual a No importa cuál sea su raza, su nivel, importa qual a sua cor, cuál sea su color, sua tribo, cuál sea su tribu, cuál sea su nación, todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. para que a salvação, né, a nossa salvação, Para que nuestra salvación né, no sea por obras, não nos gloriemos para que no nos gloriemos, pela graça. sino totalmente por la gracia de Dios. 4 diz, sendo justificados Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Você vê que ele abre o evangelho. Usted puede ver aquí que se abre el Evangelio. Aquí abre la carta, Pablo, su carta, mostrando quién es Jesucristo. Y muestra ahora de que esa redención Levanta es de la persona de Jesucristo, llevando siempre começa ali na a quien está leyendo eso ahí, de que todo comienza en la cruz. desenvolver Y ahí él va desarrollando el capítulo 5. a analogia de Abraão sobre a justificação. En el capítulo 4 se da la analogía de Abraham. Fala sobre novamente Y luego en el capítulo 5 se habla nuevamente de la justificación. Y aquí él habla a reconciliação. sobre la reconciliación. Deus, Nosotros que éramos enemigos de Dios, Deus, que estábamos lejos de Dios, e ao primeramente nos justifica. estamos em condições, Y al justificarnos estamos en condiciones de ser reconciliados. né? Então hoje nós podemos nos achegar com intrepidez. Onde diz Hebreus 19, Hebreus, Senhor Jesus. Hoy podemos acercarnos con intrepidez y Hebreos nos habla de eso. Hebreos 10, 19. capítulo 10, 19, que habla Temos intrepidez sobre nosotros tener intrepidez. no santo dos ¿Para entrar dónde? En el lugar santísimo, cruz. por medio de lo que Él cumplió en la cruz. Que hoje nós Intrepidez, podemos chegar com teniendo libertad, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, como dice Hebreos 4, porque nosotros ya fuimos reconciliados con Dios. Seja o Senhor. Alabado sea el Señor, por la sangre de Cristo. Com Deus. Nós temos Fuimos reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios hoy. Tenemos paz con Dios. salvos da ira. Somos salvos de la ira. Todo eso en el capítulo 5. Sobre nós. La ira de Dios sobre nosotros, sobre los impíos. Quando o Senhor olha para nós aqui, não tem Hoy cuando el Señor ninguém debaixo da nos mira a nosotros, ya no hay nada que se tenga de la ira de Dios. No estamos bajo la ira de Dios. Fuimos reconciliados. Não apenas isso. Y no solamente eso. Somos diariamente salvos por la vida que Él colocó dentro de nosotros. Diariamente salvos. Diariamente. Porque nosotros conocemos el proceso de la transformación. Usted necesita ser o no transformado. Necesita. Necesita o no necesita ser renovado. Conocemos la salvación plena de Dios. Foi salvo El espíritu fue salvo por la regeneración al creer en Él. El cuerpo será redimido en el regreso del Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Mas hoy se está en un proceso de transformación y esa transformación es por medio de su vida Espírito que y por medio del Espíritu que está dentro de nosotros. Diariamente somos salvos por su vida. daí no capítulo 5, Ahí en el capítulo 5 aún, para que Él dice, salvos em sua vida, ¿para qué somos salvos en su vida? reinar, Para que podamos reinar en vida por medio de su gracia, governados pela vida de Deus. gobernados por la vida de Dios y gobernados por la gracia. De todos nós Dios quiere hacer de todos nosotros aquí, hermanos, personas que permiten ser reinados por la vida, gobernados por la vida de Dios. a você e a mim, Él le escogió a usted, me escogió a mí, exactamente, porque hoy dentro de la esfera del reino de Dios, su gobierno ocurre por la vida que está dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. no versículo capítulo 6, Capítulo 6, mostrando que ahí se nos muestra, entra nuevamente, diciendo de que para que eso ocurra, lá na cruz, allá en la cruz, Él elimina el pecado, elimina el viejo hombre. agora estamos livres Nosotros ahora estamos libres del pecado y muertos para el viejo hombre. crucificados, El hombre ya está crucificado juntamente con Cristo. Alabado sea el Señor. Nosotros ya no estamos más bajo el gobierno del pecado, ni nuestros cuerpos instrumentos. son instrumentos de la iniquidad. Ya no lo son más. Versículo 3, yo quiero leer para ustedes. 6, 12 a 14,
6, 12 al 14, mejor vamos a ir allá. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino Oferecei-vos a Deus. presentaos vosotros mismos a Dios. Ese versículo, quiero leerlo, ¿por qué? Porque esa palabra que dice aquí, presentaos vosotros mismos, Apresentar nosso corpo como sacrifício. es también sinónimo de ofrecerse al Señor, presentarnos como sacrificio vivo. Aquí el apóstol Pablo muestra ya una cuestión de nosotros ofrecernos, presentarnos. Es una cuestión nuestra, una actitud nuestra. Nosotros tenemos que dar el paso de ofrecer, presentarnos, ofrecer nuestros miembros, y ya no más para el pecado, para la iniquidad, sino para qué. Ressurretos, oferecemos ¿Cómo? a Deus Miren, como ressurretos. como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hoje, como filhos de Hoy, Deus, como hijos de Dios, redimidos, como salvos, como redimidos, nossos corpos, nuestros cuerpos, aquí dice claramente, nossa mente, no es solamente nuestra mente, voluntad y emoción, nuestra alma, no es solamente nuestro espíritu. ele faz questão de mencionar Pablo quiere mencionar algunas veces aquí, es nuestro cuerpo, exatamente hoje, corpo presente. exactamente hoy, el cuerpo presente. Hay varios hermanos viendo por internet este mensaje. Ah, es un cuerpo virtual. Gente assistindo. Está presente, participando. Mas el Señor quiere de que nosotros tengamos el cuerpo presente. Aqui, Cuerpo presente en el sentido, aquí estoy. Isaías, quando está Como Isaías, cuando estaba oyendo ahí. Isaías 6. assim, El Señor habló así. ir por nós, ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué fue lo que Isaías hizo? Se presentó. Dijo, heme aquí. Envíame a mí. o Senhor Jesus sempre El Señor Jesús, siempre cuando estaba andando con los discípulos, colocava algumas questões, colocaba algunas cuestiones a pessoa, ela para que la persona se presentara. porque é importante se apresentar. Porque es importante presentarse. Aquí, nosotros nos presentamos ¿para qué? Nossos membros, Para que nuestros miembros. membros, ¿Qué significa miembros? pernas, Ah, sus piernas, sus manos, su boca, sus ojos, sus oídos, todo su ser, todo nuestro cuerpo, somático, nosso corpo todo nuestro cuerpo somático, todo. Debe ser instrumento de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es todo aquello que está alineado y de acuerdo con Dios. amém? E como que eu, você, Amén. ¿Y cómo es que usted y yo podemos estar de acuerdo con Dios? Nosotros estar de acuerdo con su palabra viva. estamos de acordo com o guiar do Espírito? Estar de acuerdo con el guiar del Espíritu. Instrumentos de justicia. Ahí, Versículo, el versículo 18. Dice así. e uma vez libertados do pecado, Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. versículo 19. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para a santificação. O que significa isso? Aqui ¿Qué significa eso? incluído claramente um processo. Aquí está incluido el proceso, salir de nosotros, pasar de la justificación Caminhando agora, y luego a la santificación. Mira, vamos a ese rumbo importantísimo. Vamos a ver ahí. vamos ver lá em Romanos 8, Vamos a ver ahí en Romanos 8. La conclusión, en Romanos 8. santificação, La santificación significa cada vez menos iniquidad e impureza. cada vez mais, Cada vez menos nosotros y cada vez más Dios. dizia claramente, Pedro decía claramente en 1 Pedro, sede santos. Ele menciona, né? sed santos. Él menciona Devemos ser santos, sede santos, de que nosotros debemos ser santos. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Ese es el deseo de Dios. Nuestro proceso hoy en la iglesia, en nuestra vida cristiana individual. perceber, irmãos, que Tenemos que percibir, hermanos, de que estamos en un proceso de santificación. temos que colocar isso com clareza na nossa mente. Tenemos que colocar eso con claridad en nuestra mente, en nuestro día a día. Mis miembros son para justicia, para santificación. Amém? Amén. Então, o que nós falamos, como nós falamos, Lo que nosotros hablamos, cómo nosotros hablamos, lo que pensamos, cómo actuamos,
las reacciones, en casa, fuera de casa, en el trabajo, todo nuestro ser. Recuerde, la palabra viene a gobernarnos diciendo, recuerde siempre, mis miembros son para justicia, para santificación. En el momento en el que hable, yo cualquier cosa debe ser para santificación. En el momento en el cual yo me exprese, actúe, debe ser para santificación. Cuando yo esté caminando hacia algún lugar, yo debo saber de que ese caminar debe llevarme a santificación. ¿Qué significa? De que la vida de Dios está reinando en nuestro vivir. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Daí, no capítulo, Ahí, en el capítulo, daí aqui no versículo 22, ainda diz, en el versículo 22 aún dice, libertados do pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. você vê agora aqui resultado de frutificação. Usted ve que el resultado es fructificación, un vivir que fructifica. ¿Fructifica para qué? Para santificación. Os frutos no dia a dia, Nuestros frutos del día a día son santos. o que nós temos produzido no dia a dia, Lo que hemos producido día a día es para santificación. Correcto. é a vida eterna, Que por fin la vida eterna, que nos dará a eternidade. no la vida eterna que nos dará la eternidad, sino esta vida eterna, yo creo, tiene que ver con el hecho de nosotros reinar con el Señor. Heredar la vida eterna para reinar. No la vida eterna que nos da derecho a la Nueva Jerusalén, porque esa ya la tenemos. Entonces, hermanos, todo eso ahí, Pablo describiendo, mostrando para los hermanos. Con certeza, hermanos, usted ve. Vai descrevendo aqui, eu não sei o que passa com você. Vamos describiendo aquí. No sé qué sucede con usted, mas ayer yo estaba leyendo esto de nuevo. Y cuanto más leía, del 1 al 11, yo sentí esto aquí. Esto es muy bueno, esto es muy bueno. Ahí usted va quedando animado, Crescendo, creciendo. vendo, puxa, esse é o plano, Va viendo y diciendo, wow, este es el plan redentor de Dios para mí. completa de Deus para Este es el plan de la salvación completa de Dios para mí, o seu povo. preparado para su pueblo. Daí no capítulo 7, Ahí en el capítulo 7, todos conocemos. onde ele mostra sobre, Ahí se nos muestra sobre la ley del pecado operando. mas você não consegue porque a lei do pecado. Usted consigue, intenta hacer, mas no consigue. La ley del pecado no le permite porque el pecado habita en nosotros. Y Pablo dice, bien desventurado el hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? De muerte. Hermanos, aleluya. Versículo 25 del capítulo 7. Gracias a Dios por Jesucristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Eu creio que a gente precisa falar isso todos os dias. Yo creo que necesitamos hablar eso todos los días. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Vamos a hablar juntos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesus Cristo, nosso Jesucristo, Señor nuestro. Senhor. E quando você fala Jesus Cristo, você Y cuando usted dice clareza de que aquele Jesucristo, Señor nuestro, usted lo dice con claridad, con clareza de que aquel Hijo unigénito se hizo carne y se convirtió en Hijo primogénito, entender esse designado por Dios. Ese hecho usted debe entenderlo, ese hecho de la divinidad, sumado a la humanidad que hoy está en la persona de Jesucristo. a salvação, ¿Por qué es importante? Porque la salvación, ella engloba todo ese proceso para nosotros. tá certo? O que ele sofreu, Correcto, todo lo que Él sufrió, Él cumplió allá en la cruz. Cuando usted dice gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, uy, usted está volviendo nuevamente al inicio. Porque miren, Él vivió en humanidad y concluye todo eso para comenzar la nueva creación en la cruz. irmãos, a cruz Hermanos, la cruz siempre será el punto de partida. Para su victoria, para mi victoria, la cruz siempre será el punto de partida. temos da cruz, nós vamos simplesmente nos perder no nosso, Si nosotros vamos a olvidarnos, vamos a perdernos en nuestro recorrido, no vamos a tener la referencia trouxe até aqui. que nos trajo hasta aquí. Remetido à cruz, Cuando nosotros volvemos a la cruz, aquele que sobre a cruz, volvemos a aquello el que está en la cruz, que inició esa nueva etapa, nosotros vamos a decir gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. de maneira que eu de mim mesmo com a mente De manera, miren, de Deus,
mas segundo a carne Continuando. do pecado. Daí o capítulo Era esclavo con mi mente começa del pecado, de la ley. Mas ahora pues, capítulo 8. para os que estão. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos ler juntos. Vamos a leer juntos. Agora, pois, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. nenhuma condenação. Ninguna condenación hay. Para quem? ¿Para quiénes? Para que estão em Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Estão em Cristo Jesus. Para los que están en Cristo Jesús. Você tem que estar. ¿Dónde tiene que estar usted? En Cristo Jesús. Você pode estar fora de Cristo Jesus? Usted puede estar fuera de Cristo Jesús. Silêncio, né? Silencio, ¿verdad? Você pode estar fora no seu. ¿Usted puede estar fuera en su día a día de Cristo Jesús? Quando você está na carne, você está em Cristo. Cuando usted está en la carne, ¿está en Cristo Jesús? No, entonces usted puede estar fuera de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él habita enteramente ¿en qué parte de su ser? ¿En qué parte? En su espíritu. Él ya habita en parte de su alma. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuánto en porcentaje? No lo sé. Parte da alma que ele não habita. Mas hay partes del alma en cual no habita todavía. Y esa parte del alma en la cual no habita, ¿está en Cristo Jesús? No, no lo está. Da carne. Y la parte de la carne, del cuerpo, A carne em si, no caso. A carne, la carne en sí, ¿está en Cristo Jesús? No. certo? Mas, Correcto. Mas cuando nosotros pasamos por el 1% ahí de transformación, vamos a leer de aquí a poco. Cuando nosotros, miren, cuando el otro elemento que es la vida de Dios va tomando lugar, ocupando nuestra alma, em Cristo Jesus, ese en Cristo Jesús aumenta más y más en usted. hoje tenho Hoy de 60 anos. Glória a Deus. soy un joven de 60 años, gloria a Dios. Tão contente que cheguei aqui no Brasil. Yo llegué tan contento aquí en Brasil y estuve muy contento. Yo hace tiempo que no venía, tomé el carro de mi suegro y bueno, dije, ahora puedo estacionarme en el lugar de adultos mayores. Y miren, verdad, ¿saben? Yo no me sentía así porque, miren, cuando yo tomé el avión, Eu peguei, vi, pronto, vamos lá. bueno, yo dije, bueno, Zona 6, fiquei na Zona 6 esperando. yo voy a quedar en la zona C estoy, bueno, espero en la zona C y bueno, voy a quedar esperando, ¿no? Prioridade. Aí pronto, aí ficou fácil. Y ahí, bueno, voy a tomar el lugar de prioridad y todo fácil, mas el asunto anterior fue diferente, Señor Jesús. Nós todos estamos num processo de Miren, estamos en el proceso de transformación y Cristo está creciendo en nosotros. Está siendo trabajada más en nosotros y debemos acelerar ese proceso. Porque recuerden, hermanos, estamos hoy ya en las vísperas del regreso del Señor. passamos por muitas tribulações, Pasamos por muchas tribulaciones, por situaciones que nos vienen a probar, nos han probado bastante para dejarnos más firmes, mas esas pruebas son también para nuestro crecimiento. para confirmar Son para confirmar dónde nosotros estamos, em que base nós estamos. en qué base estamos. Yo alabo a Dios Tem tudo que nós temos passado, por todo lo que hemos pasado, diferentemente, situaciones, diferentes pruebas individuales, pruebas en el trabajo, tribulaciones, en medio del pueblo de Dios. Mas eso es normal, hace parte de la promesa de Dios, de nuestro recorrido, hace parte de la palabra que el Señor habló. aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão Porque todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos aquellos que quieren vivir piadosamente van a pasar por dificultades. é normal. Nós temos que Entonces es normal, tenemos que encarar eso con tranquilidad sabiendo que necesitamos. ¿Qué cosa? Pasar por esa prueba de manera de que seamos aprobados delante del Señor. Cada situación para nos aprovar diante de que viene a nosotros es para aprobarnos delante del Señor. Ahora, 2 de Romanos 8 diz: Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿La ley de qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eu gosto muito, irmãos, porque A mí me gusta mucho, hermanos, a apresentação que esta presentación aquí de Pablo, porque Pablo
coloca todo eso en el pasado. El hecho de haber ocurrido, un hecho ya ocurrido. Porque já ocorreu. Se já ocorreu, Ya ocurrió, ya sucedió por la fe. Eso es mío, eso es de usted. Nosotros nos apoderamos, echamos mano, tomamos pose de eso porque todo ya fue realizado en la cruz por nosotros. Alabado sea el Señor. nós, Ahí nosotros podemos ver en el capítulo 8, que es un capítulo muy precioso porque va a desarrollar. El versículo 14 muestra os que são de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. recebemos o Espírito, Nosotros recibimos el espíritu de filiación. Abba, Pai, Podemos clamar Abba Padre. Tenemos un Padre. Abba, Pai, Podemos decir Abba Padre. temos Espírito de Filho dentro de nós. Tenemos el espíritu del Hijo dentro de nosotros. Ese Hijo, Volto a dizer, o Filho primogênito el Hijo primogénito, nos deu condições quien nos dio condiciones de ser ahora hijos de Dios. e Ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2. Déjenme ver eso aquí. Hebreos capítulo 2, rápidamente. Vocês têm a tela aqui atrás? Como tienen aquí la pantalla aquí atrás, vamos a leerlo. Hebreos 2, versículo 10 al versículo 13 dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Aleluia. que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hermanos, gracias al Señor vamos hacia la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es? Jesús. Él fue perfeccionado con sufrimiento. Santifica com Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, miren, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eu gostaria muito, irmãos, eu comecei a desfrutar disso. Me gustaría mucho, hermanos, miren, yo comencé a disfrutar de eso, disfrutar del Señor Jesús como mi hermano Jesús. Não apenas Senhor Jesus. No solamente Señor Jesús, porque mismo Señor Jesús, a veces tenemos una relación de Señor y como quien me posee, Como irmão, más como hermano. também mais gostosa, né? Se tiene una relación más cercana, más disfrutable. Oh, mi hermano Jesús. Vamos desfrutar dessa porção do Senhor. Vamos a disfrutar de esa porción. Ele não se envergonha de nos chamar. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Meus irmãos, declara diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios me dio. e os filhos que Deus me deu, Los hijos que Dios me dio. dados pelo Pai, Nosotros fuimos dados por el Padre a Jesús. uma multidão de irmãos. Hoy Él tiene una multitud de hermanos. Y como el hermano mayor, É só chamar. miren, nosotros podemos llamarle. Si alguna cosa viene a incomodarle, espera, voy a llamar a mi hermano mayor. Usted puede decir eso, a mi hermano mayor. Certo? Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? ¿Dónde está Vinicius ahí? Tá aqui não? ¿No está aquí? Pronto, eu queria fazer o exemplo do Vinícius. Yo quería ser el ejemplo de Vinicius. Irmãos, quando a gente Hermanos, cuando invocamos, Señor Jesús, nós estamos desfrutando do nosso irmão mais. estamos disfrutando de nuestro hermano mayor. No importa qué situación usted esté pasando, qué prueba esté atravesando, usted puede invocar: Señor Jesús. Ele não é apenas o nosso Senhor. Él no es solamente nuestro Señor y Salvador. Aqui ele coloca de maneira muito prática. Aquí Él coloca de una manera muy práctica: yo soy tu hermano. El Señor se presenta también en Juan como la vid. É mais forte nessa relação com o Senhor Jesus. Más, aquí, hermano, es una relación muy fuerte con el Señor Jesús. Amigo es muy bueno. Igual, en Juan se presenta como amigo. Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Isso não é uma característica. En Jesús, amigo tenemos, más cercano que un hermano. Hay un cántico que dice eso. Más aquí se nos habla del Señor Jesús como hermano, al cual podemos acercarnos. Más también es nuestro amigo. Un gran amigo. Podemos ter essa relação íntima, Podemos tener esa relación íntima con el Señor. Sin preconceptos, tradições, sin tradiciones, regras, sin reglas. intimidade com o Senhor. Más intimidad con el Señor, como hermano, como amigo. Alabado sea el Señor. Aqui no versículo Aquí en el versículo 16 dice: testifica com o nosso espírito. el propio Espíritu testifica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primero somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu testifica
Él prueba, Él cela, diciendo, este es hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor mira, cuando las personas miran a nosotros, cuando Satanás nos mira a nosotros, el Espíritu dice, espera, espera, este aquí es hijo de Dios. El Espíritu testifica, diciendo, este es hijo de Dios. Él es guiado por mí y yo testifico de que Él es hijo de Dios. Ahora, si somos hijos, hermanos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que con Él padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, herederos, qué cosa maravillosa. Vamos a heredar algo. Ya estamos disfrutando de lo que Jesús es. Jesús es rico o no es rico para usted. Podemos disfrutar ese dulce sabor. No es cada día más dulce, más rico para nosotros. Cada día es más rico, estamos disfrutando de sus riquezas. Mas aún no tenemos su herencia en totalidad. Más la herencia, nosotros vamos a recibirla en totalidad. Cuando el Señor regrese. Señor Jesús, entonces somos herederos y coherederos. Y aquí, versículo 18 al 25. Muestra que toda la creación gime, esperando que ese día llegue. Versículo 23. No solamente la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Es la conclusión de nuestra salvación. Es la conclusión de la salvación plena de Dios. Nosotros tenemos que gemir. Nuestro espíritu gime dentro de nosotros, aguardando aquel día. ¿Qué significa, hermanos? De que yo y usted necesitamos cada día vivir acelerando ese proceso. Señor, que ese día llegue más rápido. Señor, yo quiero que ese día llegue más rápido. Ahí usted tiene que tener mi participación y su participación. Ahí usted va a entender por qué es tan importante de que nuestros cuerpos sean santificados. Todo tiene que ver con eso. Para el cumplimiento del cierre de ese plan redentor de Dios para nosotros, tenemos la participación dentro del plan de la salvación de Dios. Necesitamos presentarnos para que consigamos también ser los protagonistas juntamente con Cristo. Él necesita de usted. Él necesita de mí. De cada uno de nosotros. Diga para quien está a su lado, Dios necesita de ti. Aleluya. Ahí. Cuando vemos esto aquí en Romanos 8, en el versículo 26 hasta el versículo 30, yo voy a leer rápidamente. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben cuál es la intercesión del Espíritu? Yo creo con certeza de que el Espíritu intercede por nosotros, diciendo, vamos a acelerar más, vamos a trabajar más en este hijo aquí, en esta hija aquí, vamos a acelerar el proceso de salvación de ellos. La intercesión es para que usted y yo lleguemos más rápidamente a la madurez, a la condición de varón perfecto, a la condición de llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Esa es la meta. Entonces, cuando el Espíritu, miren, intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, es así. Si usted dice de que no hay nadie orando por usted, usted tiene que recordar, el Espíritu ora por usted. El Espíritu intercede por usted, por mí. Y está preocupado conmigo, está preocupado con usted. Mas gracias al Señor también hay muchos hermanos que también interceden por nosotros. El propio Señor Jesús, junto al Padre, intercede por nosotros. El Espíritu intercede, el Señor intercede, ¡qué maravilla! Porque estamos en un proceso ahí y diciendo, vamos a continuar, vamos a avanzar, eso dice el Espíritu. Entonces hoy el Señor está hablando para usted y para mí. Vamos, ya es hora de presentarse, vamos ahí, vamos a continuar. Y ahí aquel que sonda los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
por la voluntad de Dios. Eu vou antecipar aqui. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo voy a anticipar aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? O desejo de Deus. O que nós entendemos por vontade? ¿Qué es lo que entendemos por voluntad de Dios? Ah? ¿Qué entendemos? Pronto, meu irmão acabou de ensinar 1 Timóteo 2,4. Una hermana ya acabó de ver eso en 1 Timoteo 3:4. Dios nuestro Salvador desea Os homens sejam que todos los hombres sean salvos y lleguen pleno conhecimento. al pleno conocimiento de la verdad. Efésios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice, Até que todos cheguemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ao pleno conhecimento do Filho de Deus. y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Isso aí, vamos ler lá. Vamos a leer. Perdão aí, falhou aqui. Efésios 4. Efesios 4. Até a perfeita varonilidade. Hasta la perfecta varonilidad, hasta ser un varón perfecto. Diz em Colossenses, Pablo dice en Colosenses también, de que él trabaja servo de Deus. como siervo de Dios. Ele olhava para cada dos irmãos. Él miraba a cada uno de los hermanos, diciendo, voy a llevarle a ser un varón perfecto. Nós temos que ajudar uns aos outros. Tenemos que ayudarnos unos a los otros. Nuestra función, vamos a hablar luego sobre nuestro servicio, sobre nuestro ministerio. Llevar a cada uno de nosotros a la estatura de un varón perfecto. Embora nossa corrida seja individual, Aunque nuestro recorrido sea individual, nuestro camino sea individual, el premio será individual, mas dentro de la iglesia nosotros podemos animarnos unos a otros para que todos alcancemos la meta, el premio. No somos egoístas. Nosotros no tenemos la visión egoísta, sino tenemos la visión del cuerpo. Y se habla de la perfecta varonilidad, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. muito semelhante, né, ao que Muy semejante a gente acabou de mencionar. Muito bem. a lo que acabamos de mencionar. Muy bien. Ahí Todas as coisas cooperam, versículo 28. diz, sabemos, versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál para o bem. Que bem? es el bien del cual se habla aquí? Es el bien, según la voluntad de Dios. El bien Chegar a esta de usted llegar a esta estatura final. Ese es el bien. bem-estar nosso. No es el bien del bienestar nuestro. Você quer uma Contribuir para el bien. De que usted quiere algo mejor y que conformarse con Cristo. Usted quiere algo mejor que ser conformado a Cristo. Usted quiere algo mejor que ser igual al primogénito. Ese es el bien. Por isso que o versículo 29 Miren, ser conformados a su imagen, a su semejanza, ser igual a Él, conformados según Cristo. Y ahí dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. destinou, a esses também chamou. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que también justificó, a estos también glorificó. Usted puede ver de que llega al capítulo 8 O final do nosso processo y llega a la etapa final de nuestro proceso de salvación, que es glorificación. da condição depravada da humanidade. Sale de la condición reprobada de la humanidad, viene la redención, la justificación, la reconciliación, la santificación. Vamos crescendo, Vamos creciendo, vamos siendo, la vida de Dios va siendo trabajada en nosotros, vamos siendo transformados, la ley del Espíritu de vida operando, somos hijos de Dios, guiados. ¿Para qué? Para que lleguemos al punto final, que es, miren, donde todos nosotros llegaremos, que es la glorificación. eu pergunto, na hora que você vê todo esse trajeto, você não fica louco, não? Você não fica... Yo pregunto, cuando usted ve todo este trayecto, ¿no se queda loco? Gente, isso aqui é maravilhoso. Miren, esto es maravilloso, hermanos. Paulo escrevia era isso. Cuando Pablo escribió esto, yo creo, hermanos, él escribía y decía, es esto aquí mismo. Cuando se llega al capítulo 8, el versículo 31 Ele fala, quem nos a separará 39, do amor de Cristo? él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Puede venir esto, puede venir aquello. Nem a morte, nem a vida, nem os... Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Versículo 38. nem as coisas... Ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Irmão, para você falar, para Paulo escrever isso, Para Pablo escribir eso, miren, él ya estaba llegando al auge, frute, a ese auge del disfrute, esse evangelho
de ese evangelio maravilloso de la persona de Jesucristo, de la obra de Cristo y de la persona de Jesucristo. Él tocó, él vio, él palpó esa realidad. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará del amor de Dios. Nada, hermanos. A tentativa vem. Vienen intentos de separarnos, porque tenemos enemigo que no para. Él no duerme día y noche. E sabendo que o que pouco tempo lhe resta, ele vai Y sabiendo de que poco tiempo le resta, Él va a continuar. Y eso hace parte de nuestra guerra espiritual. nas regiões. La iglesia Nossa luta es de las regiones celestiales. Nuestra lucha es celestial. temos que estar preparados. Entonces tenemos que estar preparados, Com todo esse evangelho maravilhoso. viviendo esa realidad, con ese evangelio que nos salva. Que nada vai nos separar do amor Y sabiendo que nada nos va a separar del amor de Dios. Ahí cuando Él toque en eso, ahí no voy a entrar mucho en detalles, mas Él recuerda de sus hermanos, se acuerda de ellos. Dice, mis hermanos judíos, Parei deles por yo me separé de ellos por causa de este evangelio. Me hice enemigo de ellos por causa de este evangelio. Mas yo no puedo dejarlos fuera. tem a herança, tem as promessas. Ellos tienen herencia, tienen las promesas, tienen todas las cosas. Y comenzó a hablar sobre los cielos, sobre sus coterráneos, Patrícios, os judeus. sobre sus patricios judíos. Em nome do Senhor, Y él habla ahí, el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor. Él recuerda también a los hermanos romanos con respecto a que los judíos rechazaron al Señor, como ellos fueron y actuaron. Y nosotros gentiles, por causa de la desobediencia de los judíos, por causa da desobediência do povo, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ellos como el buen olivo, y nosotros que no éramos pueblo, oliveira brava, fomos enxergados. éramos olivo silvestre, fuimos acercados. Somos o que somos hoje. Si somos lo que somos hoy, É pela graça de Deus. es por la gracia de Dios. Por isso, quando a gente ora pelo povo de Israel, Por eso, cuando oramos por Israel, a gente sabe, segundo Paulo, sabemos, según Pablo aquí, essa vai chegar até eles. la promesa va a llegar hasta ellos, Que foi pela desobediência, porque fue por la desobediencia de ellos pela misericórdia, que nosotros, por la misericordia de Dios, alcanzamos la herencia. e porque nós estamos sendo obedientes ao Senhor, vai chegar um momento Y porque estamos siendo obedientes al Señor, va a llegar el momento en el cual la misericordia va a alcanzarles a ellos. que podemos dizer, o plano de Deus se conclui. Y cuando la misericordia los alcance a ellos, podremos decir, la misericordia de Dios les llegó y el plan de Dios se cumplió. Aqui, Romanos 11, Quería leer 2 versículos más aquí. Romanos 11, versículo Romanos 11, Romanos 11, versículo el versículo 22. a bondade e a severidade Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. se nela, Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. se não permanecerem nas incredulidades, serão Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. pois se foste cortado de que por natureza é Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. então pela graça de Deus fomos enxertados na oliveira. Entonces, por la gracia de Dios, fuimos injertados en el olivo bueno. Estamos aquí hoy porque fuimos injertados en el olivo bueno. Diz Y aquí dice, 30, en el versículo 30, vós também outrora foste desobedientes, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora para que han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32, porque Deus Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. para com todos. Eu pergunto, depois de todo Yo pregunto, después de toda esa descripción, del capítulo 1 hasta el 11, não dá para entender por que ele termina dizendo no da para entender por qué termina diciendo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. conheceu ¿Quién pues conoció la mente del Señor? o seu conselheiro, ¿Quién fue su consejero? primeiro deu a ele para que lhe venha a ser ¿Quién le dio a él
para que sea por Él, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ele não tinha como concluir, Él porque com tudo isso que apresentou, no tenía otra manera diferente de terminar, porque miren ese plan maravilloso de salvación de Dios, tanto para nosotros como para los judíos. Nosotros que no éramos pueblo, fuimos hechos pueblo de Dios. Nosotros, um versículo que fala aqui, ó, hay un versículo que dice, 10:20. que es el versículo Isaías jamais 10:20. Isaías jamás, miren, se atreve, dice, fui hallado por los que no me buscaron perguntavam por mim. Quem era esse? y me revelé a los que no preguntaron por mí. Esos eran usted y yo. Ahora, hermanos, me pregunto, Errado, né? Fui esa gramática está medio errada. Fui hallado por los que no me buscaron. Mas usted no estaba buscando, entonces, ¿qué usted encontró? Como é que você vai? Revelei-me aos ¿Cómo es que usted? Miren, él dice, me revelé a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo es que sucedió eso? Aleluya. Esa es la gracia y misericordia de Dios. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Irmãos, daí Hermanos, ahí chegamos no versículo 1. Eu não vou estender. llegamos al versículo 1. Yo no voy a extender, voy a dejar para después. Paulo, depois de tudo isso, Pablo, después de todo eso, ele quer dizer assim para os él quiere decir así, para los romanos. vocês estão compreendendo o que eu acabei. Ustedes están comprendiendo lo que quiero decirles. Ustedes vieron esse plan maravilloso. Vocês viram de onde vocês Ustedes vieron de dónde salieron. Vocês viram o que aconteceu. Ustedes de dónde salieron y dónde están. Vieron el progreso en toda su vida. Como o Senhor está cuidando. Vieron cómo el Señor está cuidando de ustedes, romanos. Cómo el Señor está trayéndoles hasta aquí. Vocês estão vendo tudo isso? Están viendo todo eso. Entonces, yo les ruego, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Apresenteis que presentéis por sacrifício. vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Momento em que En este momento en el cual usted ve la visión de lo que Dios tiene para nosotros, está em operação em nós, para todos nosotros, lo que Él preparó y está en operación en nosotros, cuando usted ve todo eso, no hay otra salida, reação, no hay otra reacción que no sea, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Voy a presentar como sacrificio vivo. como sacrifício vivo. Voy a ofrecerme como sacrificio vivo. Es una reacción espontánea. Nosotros vimos, de lo que vimos y de lo que nosotros oímos. Ahora, si no conseguimos ver, si no conseguimos contemplar, no habrá cómo nosotros presentarnos. Será uma coisa. La presentación será, la ofrenda será una cosa que no durará. Mas cuando usted ve, cuando usted contempla, usted percibe todo ese plan maravilloso de Dios Do seu propósito. dentro de su propósito de redención y salvación, llegando hasta concluir nuestra glorificación. Nosotros vimos ya una película, todo lo que vimos en Romanos, miren, vimos como una película, vimos todo lo que sucedió con nosotros, lo que está sucediendo aún, lo que va a suceder después. Sabe que nós iremos. Es el trazar de lo que estamos caminando. Daí o capítulo Correcto. Ahí el capítulo 9 al 11. Pablo quiere incluir también a los judíos, mas nuestra relación es con ese capítulo 8. Termina ahí, mostrando todo en su auge. termina com esse Y ahí Pablo termina con ese loor, esa adoración al Señor y dice, ruego, les pido, hermanos, de que ustedes que vieron, están viendo lo que yo vi, entonces vamos a presentarnos como sacrificio vivo al Señor de manera agradable. Amém? Amén. Muy bien. Vamos a dejar para mañana el resto. Amén. Você vê que é uma palavra simples. Usted ve que es una palabra sencilla, simple. 3 palabras. Os ruego, hermanos. Por esta razão. Así que, hermanos, os ruego por esta razón. Hermanos, os ruego. Esta parte, miren, me gana mucho. De que hay una razón. Vamos a finalizar 1 Pedro, con 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. capítulo 3, versículo 15. 14 al 15. Mas ainda que venhais a sofrer por causa Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. coração Y estad siempre preparados para responder para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que haya en vosotros. Conseguiu ver toda essa descrição maravilhosa? Si usted consigue ver esa descripción maravillosa de Romanos de 1 al 8, incluyendo también lo que se habló para los judíos, nosotros que somos olivo silvestre, injertados en el olivo bueno, Eu creio que nós temos muita. somos resultado de la misericordia de Dios, tenemos mucha razón de la esperanza que tenemos en Dios. Cuando alguien pregunte, usted puede decir, yo puedo hablarte, ¿sabes? Tengo mucha esperanza. Hay una razón maravillosa. Y no una, sino varias. Y eso es lo que me mueve. ¿Entendieron? Eso es lo que movía a Pablo. Nós somos movidos por uma razão. Nosotros somos movidos por una razón. Y esa razón está escrita aquí, en el libro de Romanos. Amén. Ahí, 12 em en el capítulo 12 en adelante, outra esfera. ya entra en otra esfera, en otra etapa. Essa outra etapa Y esa otra etapa será amanhã, tá bom? lo veremos en el siguiente mensaje. Amén. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por este mensaje maravilloso, gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, hermanos, ver el panorama, hermanos, de toda nuestra historia. Nos ayude, hermanos, de que podamos ir delante del Señor con toda humildad, con toda mansedumbre. Y Señor Jesús, entregarnos al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Amén, Señor Jesús. Hermanos, gracias al Señor por estas palabras maravillosas. Gracias al Señor porque el Señor continúa hablando con nosotros. Y pues gracias al Señor porque el Señor continúa dándonos dirección, continuando el Señor con su hablar. Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos, por cada mensaje que podemos disfrutar. Y les animamos, hermanos, a poder continuar disfrutando, continuar rumiando, compartiendo, hermanos, estos mensajes preciosos con nuestros familiares, amigos, con nuestros hermanos. Amén, Señor Jesús, hermanos, continuemos siendo edificados juntos en amor con la palabra del Señor. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les recordamos nuevamente, hermanos, que podemos comentar, compartir la porción que hemos ganado. Señor Jesús, asimismo, hermanos, podemos compartir esta transmisión en las redes sociales. Asimismo, dejar un me gusta. Eso ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende este video para más hermanos, para más personas. Y Señor Jesús, hermanos, les tenemos, Señor Jesús, una sorpresa para todos ustedes con mucho amor y mucho cariño preparado, hermanos. Lo más seguro es que va a ser este día miércoles que lo vamos a disponibilizar para todos ustedes. Y pues, hermanos, no es algo que hace mucho tiempo, Señor Jesús, ya estuvo escrito, mas ahora vamos a disfrutarlo juntos, hermanos. Y sobre todo, hermanos, va a servir mucho para poder animar a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, y poder compartirles la palabra del Señor y poder ir, hermanos, llevando el evangelio a todas las personas, acercar a las personas a que tengan un contacto con el Señor. Y Señor Jesús, realmente sabemos y tenemos, Señor Jesús, eso en nuestro corazón,
Que podamos, ¿no, Señor Jesús, llevar más personas a acercarse al Señor, confesar al Señor como su Señor y Salvador y empezar, hermanos, en ese recorrido, ¿no? Señor Jesús, que nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde. Con el Señor nunca es tarde, hermanos. Mañana podemos tener incluso nosotros mismos un nuevo comienzo. Entonces, hermanos, nunca es tarde para entregarse al Señor y vamos a entregarnos nuevamente el día de mañana y asimismo este material preparado para todos ustedes, hermanos, ha sido preparado con ese intuito. Entonces vamos a estar atentos, hermanos, amén, les animamos a estar atentos para que podamos compartir y reenviar. Incluso hemos visto que muchos hermanos descargan, comparten en Facebook. De la misma manera, hermanos, este material, todo el material que preparamos es libre para el uso de cualquiera de ustedes, hermanos. Hermanos, sea todo para edificación. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo mensaje.